y dos posturas que tienen activos y pasivos. Los pasivos del fujimorismo los hemos tratado el lunes con Marta Chávez y los vamos a seguir tratando. Pero vamos primero con lo de ustedes. Este plan de gobierno que yo he analizado tanto en las últimas semanas tiene una serie de premisas y una de esas premisas es el cambio radical. Sin embargo, Ollantumala ha señalado, tanto en su compromiso firmado como en el país, como en otras manifestaciones públicas, que no habrá ningún cambio radical y que todo se hará con gradualismo, progresividad. ¿Cuál es la posición oficial? Primero, no quedarnos encerrados en conceptos, sino darle contenido a los conceptos, porque con esa idea el partido de Curi también se llama Cambio Radical. Entonces no nos quedemos con la envoltura, vayamos al caramelo. Eso implica, por supuesto, que hay que profundizar la democracia. Entonces, ese es el primer puente que implica la posibilidad de construir una alternativa de amplias mayorías, es decir, la defensa cerrada de la democracia y lo que implica su profundización. Hoy día hay muchos mecanismos de democracia. Mira, tu trabajo yo con muchas mujeres, con muchos municipios, con muchos gobiernos locales, y tenemos una democracia que ha ido creciendo desde el año 80, en donde hemos tenido la posibilidad de elegir las autoridades de los gobiernos locales, ¿no? Los comités de coordinación local, los comités de coordinación regional, los presupuestos participativos, los comités de vigilancias, los planes de desarrollo concertado, un inicial proceso de descentralización. Todo esto implica ser profundizado en términos democráticos, desde una visión de reforma del Estado y desde una visión de una nación descentralista. ¿Qué pasa con esa democracia? Es una democracia con muchas debilidades. ¿Sabes por qué? Yo incluso les enseño a las mujeres que es una democracia de verbo equivocado. Capaz te sonríes con eso, mira tú. Tú participas porque el 40% de la población organizada participa en esas instancias. Tú participas, él participa, ella participa, nosotros participamos y ellos deciden. ¿Por qué? Porque esa democracia participativa no es vinculante. Entonces la autoridad no tiene por qué rendir cuentas. El presupuesto municipal no se termina de ejecutar y sin embargo la población tiene grandes demandas, proyectos que presenta, iniciativas que presenta y entonces van a la fase convocatoria, a la fase de capacitación, a la fase de proyectos, a la fase del SNIF, a la fase de prioridades y luego la autoridad resuelve. Puede ser. La pregunta es importante para nosotros. La pregunta era muy concreta. ¿Va a haber, pero esto es bien concreto. ¿Cambio progresivo o cambio radical? Pero ¿por qué nos quedamos otra vez con la envoltura? Porque son las palabras que usan ustedes. Bueno, las podemos cambiar y darles contenido, ¿no es cierto? Eso implica profundización de la democracia. Todos los cambios son graduales, todos los cambios son graduales y eso es lo fundamental. Pero lo más fundamental de todo es que nos querramos entender. Sí, yo la verdad que entender, ¿no es cierto? Entonces el cambio radical queda descartado y vamos a cambios graduales, eso es lo que nos quiere decir. Vamos a cambios profundos. Profundos pero graduales. Por supuesto, todo tiene una gradualidad. Todo tiene una gradualidad. Cambios constitucionales. Sí. Uno de los asuntos más complejos en esta elección es el respeto a la Constitución. Por supuesto que sí. Sin embargo, el punto central en el plan, y lo dice en muchas páginas y lo dice reiteradamente, es el cambio de la Constitución actual. Específicamente en el capítulo económico. De eso se trata. No se puede hacer esto, dicen, en el marco de la Constitución actual. No se puede desarrollar la economía nacional de mercado sin cambiar el marco de la Constitución. El 70% de los electores ha votado por el actual sistema de crecimiento, que no es el modelo de ustedes, porque el 30% ha votado por ustedes y el 70% no. Entonces, ¿qué cambios están dispuestos a hacer en esos puntos? Pero primero, no sé qué tipo de lectura tienes. Quizás es nuevamente ver la envoltura de la palabra y no ver el fondo y la naturaleza. Las encuestas, de las más prestigiosas encuestadoras, porque son un instrumento efectivamente de la democracia, de la información pública, de la transparencia, me parecen importantes, nos dice que 30% quiere cambio radical del modelo. Por eso, pues. Y 34% un cambio del modelo. Bueno, puede ser un cambio, ¿no? Pero un cambio radical, esos son los 30 que han votado por ustedes. Digamos, pero el 70 no quiere un cambio radical. Bueno, pero quiere un cambio. Bueno, todos queremos un cambio, todos queremos mejoría. Por eso, entonces... Pero un cambio puede ser no tener agua y pasar a tenerla, ¿no? Tú misma te respondes si es que yo no puedo responder. Es decir,
en el sentido de que unos quieren un cambio más radical, otros quieren un cambio menos radical, pero en resumen, 3/4 partes del país quieren cambiar muchas cosas. Obviamente. Unos de maneras más radicales, otros de maneras más radicales. Entonces, pero eso ya te da la respuesta. Es decir, con 32% tú no puedes aplicar una única visión de Estado, una única visión de propuesta. Es decir, tienes que tender puentes. Muy bien. Y en el tema de la democracia hay muchos puentes y tienen que haber las cifras que tú has presentado ahora, nos dan a un Ollanta Humala, a un Gana Perú, con 4.600.000 votos que tienen que ser respetados, y hay fuerzas democráticas con las que hemos luchado muchísimos años, por la recuperación de los municipios, por la recuperación de la democracia, por un conjunto de elementos. ¿Hay que tender puentes con esas fuerzas? En términos democráticos, sí. Y hay que poner muros en relación a la dictadura y al retorno de la dictadura. Perfecto. Entonces, este es el nivel de los cambios, pero esos cambios que te permiten esos puentes. Pero en temas económicos, sí, específicamente, ustedes proponen una visión de un Estado que sea un Estado empresario, que tome control de las actividades estratégicas, que no son pocas, son una larga lista, y que estas actividades estratégicas serán no solo controladas, sino operadas y ejecutadas por el Estado. Para eso es necesario cambiar la Constitución, porque la Constitución del Perú establece que el Estado solo participa empresarialmente de manera subsidiaria. Yo quiero saber si eso se mantiene o ya no se mantiene. Si eso no es negociable para ustedes o si es negociable. Esto es discutible en el marco del Congreso de la República. Pero es su plan, o sea, usted tiene que tener una propuesta. Plan. Pero en nuestro plan nosotros no hemos tenido la mayoría absoluta de los votos. Por eso. Lo cual nos implica tender puentes con las otras fuerzas, y eso implica llegar a acuerdos. Esos acuerdos no pueden estar en base al interés de tal señor, de tal señora, de tal persona. Tienen que estar de cara, es decir, a una propuesta nacional y a una sociedad que demanda asuntos básicos, que este país y que ese modelo no está tratando. Hay asuntos, digamos, que no son negociables para cualquier persona y para cualquier organización política. Por ejemplo, es no negociable defender los derechos humanos. Obviamente eso no es negociable, ustedes van a defender los derechos humanos. Muy bien. No es negociable, no sé, el retorno de la dictadura. ¿No ir a la reelección? No ir a la reelección, efectivamente. Por ejemplo, eso no es negociable, no se va a ir a la reelección. No se va a ir a la reelección, pero además, déjame... Pero los temas económicos preocupan a un sector grande de la población. Y yo quiero saber... Permíteme a mí pues contestar, por favor, ¿sí? Mira, por supuesto... no negociable el tema, la preocupación de la eternización en los cargos, ¿no es cierto? Se tiene desde la organización de base hasta la presidencia de la República. Son parte de las preocupaciones de la necesidad de la profundización de la democracia. Pero pregunto yo, ¿quién juró con Biblia en la mano y con bandera atrás el respeto a la Constitución? Fujimori. Y a los 2 años la violó Fujimori. Esperemos que no... E impuso una nueva constitución. Y a la vuelta sacó interpretación auténtica. Y se religió el 95, y se religió el 2000, y se fugó luego. Pregunto yo, ¿la fuga no fue discutida en su casa? ¿Hizo abandono de hogar de su hija? ¿Se le avisó a Keiko? ¿No se le avisó? Entonces, García Naranjo, me gustaría hablar de su plan. Yo con los fujimoristas me peleo a morir. Entonces, los pecados de los otros no lo hacen santo, porque si hablamos de afecto a la democracia, pero es que estamos en el año 2000 del respeto de un tema no negociable, que un punto que me está preguntando es efectivamente si podemos pactar sobre el tema de la no reelección. Por supuesto que podemos pactar, pero por eso no hay que tener temor a Humala, hay que tener temor a Fujimori. Ahí vamos a ir después. Entonces, porque ese es el punto que está planteando, por lo tanto no estamos saliendo del punto. Claro, en el año 2005, Ollanta Humala apoyó el golpe contra Alejandro Toledo. Lo apoyó en un discurso que mandó desde Seúl. Horas después cambió de opinión, su hermano Toledo, bueno, pasó todo lo que pasó después. Su afecto por la democracia tiene ese antecedente que es una marca. O sea, si uno sale a decir... levántense contra un gobierno constitucionalmente establecido. ¿No tenemos ahí un problema? Depende cómo se mire. La propia Constitución permite pues el derecho a la insurgencia frente a una autoridad. Y bueno, y Fujimori no había violado la Constitución. Toledo, año 2005, 1 de enero del 2005. No recuerdo esa escena, sinceramente. ¿El Andahuaylazo no lo recuerda? Bueno, el Andahuaylazo sí, pero no estamos hablando pues de Ollanta Humala, ¿no? Sí, hay un discurso de Seúl donde él llama a levantarse contra el gobierno de Alejandro Toledo. Yo me imagino que fue un error político garrafal.
Horas después él se rectificó, pero sí... No conozco ese discurso, no lo conozco. Entonces, bueno, encantada, tú eres una periodista bien informada. Pero es un tema muy central. Sí, es un tema central, pero no pueden hacer responsable de estos actos, no lo pueden hacer responsable. Pero digamos que... No, él no es responsable de ningún acto, era la posición, no estaba en el Perú, estaba en Seúl, sino que era su pedido a los peruanos de derrocar a un gobierno democráticamente constituido. Bueno, si eso se produjo, es un error, indudablemente es un error, pero digamos, no podemos comparar un mensaje que puede ser balance de una mala evaluación en un momento con el Fujimorato. Yo no sé, pero digamos, lo que estamos discutiendo es el afecto a la democracia, sí, digamos, pero queremos evaluar temperamentos y no queremos evaluar una vida política mostrada al país durante 11 años y que nos ha costado harto deshacernos de ellos. En el sentido de, hoy día tenemos, como bien ha rectificado, sabes tú, Ronald Gamarra, con información de cuántos son los presos del fujimorismo, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las Fuerzas Armadas en su conjunto, ¿no? En términos de la representación. Son 207, ha dicho, hizo un cálculo conservador. O sea, se quedan cortas las páginas de Careta frente a lo que es esa situación. Ahora bien, entonces no podemos comparar eso. Son dimensiones muy diferentes. Yo lo sé, pero digamos, de todas maneras hay ese antecedente, algún día se lo voy a preguntar aquí a Ollantomala. Ahora bien, entonces, en el tema de propiedad del Estado y empresas estratégicas es un asunto que ustedes dejarán al Congreso, eso es lo que me está diciendo como respuesta. Que sí, y se retira del plan de gobierno. Nada se retira porque todo ha sido presentado. No, yo lo sé. El plan de gobierno, que tú lo conoces tan al detalle, es un plan presentado a la opinión pública, publicado a las autoridades. El triunfo electoral te obliga necesariamente a que tú tienes que poner por delante las banderas consensuales. Y no puedes poner por delante aquellas banderas que no son consenso. Y aquellos elementos que constituyen una duda, una preocupación. Yo sé que hay sectores que tienen un nivel de preocupación. La bolsa ha caído 3 días seguidos. Sí, pero hay por preocupación. razones internacionales, también, básicamente, pero ¿no? Básicamente. Pero 3 días seguidos. También es lo nuestro. El otro es lo internacional. Es decir, China, la crisis de Japón, la recesión europea, la recesión norteamericana, es decir, son un conjunto de más elementos. Pero otras bolsas latinoamericanas no han caído como la Rosa nuestra, María, ¿no? permíteme proponerte algo. Hay temas sensibles de preocupación de la población. A mí me gustaría, por ejemplo, que el jurado, que Transparencia, no organizaran acartonadamente algunos temas marco que son de común opinión y en el que vamos a trazar puentes, es decir, la educación para todos, agua para todos, mejore las condiciones de vida de la población. Algunos temas sensibles que generan preocupación, que se debatan. Ahora, el otro tema sensible es el cierre de mercados para exportación y una política arancelaria proteccionista que está también acá. Es decir, como la tiene Estados Unidos, la política de como la tiene Europa. No también, lo sé, ¿no? pero el punto es que sí lo sé. Es una política de sustitución de importaciones a los 70. Plan, tú sabes perfectamente porque lo conoces y puedes mirar la página, ¿no? Introduce en todo el capítulo económico que no ha dado resultado ese nivel de sustitución de las importaciones, ha traído también un conjunto de problemas. Pero cuando se habla de una economía nacional de mercado, se plantea efectivamente priorizar lo que es también un mercado nacional. También priorizar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, porque un modelo primario exportador, un modelo basado en el riesgoso precio, ¿no?, de la exportación de nuestras materias primas, tiene también riesgos, ¿no es cierto? Entonces, eso implica prioridades al capital nacional, prioridades a la industria nacional. Hay algunos economistas que señalan que este modelo primario exportador era una realidad hace 10 años, pero que hoy es un mito, que ya no puede partir un análisis serio de la economía peruana sobre que somos un país primario exportador, porque las exportaciones del Perú justamente han diversificado enormemente la oferta exportable peruana, y eso ha hecho que jale el desarrollo del Perú notablemente, tan notablemente que con la crisis del 2009 el Perú no entró en decrecimiento. Entonces tenemos un modelo de crecimiento exitoso, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿este modelo de crecimiento exitoso va a acabar? Ese modelo de crecimiento exitoso es exitoso para algunos, porque mira tú, la pobreza en Apurímac es 70%. Porque no hay redistribución. La de Huancavelica es 77.2%. Entonces, hablemos
Pregúntale a un huancabelicano. Por supuesto, pero podemos hacer que la tiene parábola. minas. Claro, la parábola de la vaca Si podemos es hacer. la que quieras. Esa es muy buena. Si es exitosa, si es exitosa. Nosotros, Entonces, imagínese que- ¿exitoso para quién? Es decir, creo que lo que tenemos, los puentes en el país, más que con debates acartonados,